Exacto, vamos a empezar la clase. Esta clase sería la clase de teoría de electrotecnia del GR4, ¿no? Sí, entonces, bueno, mi nombre es Marco Herrera, soy parte del Departamento de Automatización y Control Industrial y conmigo van a llevar la asignatura este semestre, ¿no? Bueno, mi nombre es Marco, ahí está mi correo. En cuanto a la parte del aula virtual, vamos a esperar un poquitín porque todavía no tengo habilitada, entonces espero para la próxima semana ya tener la aula virtual trabajando, ¿no? En todo caso, toda la parte de información y eso la vamos a trabajar a través de Teams. Sí, mi número de WhatsApp o mi número, bueno, el telefónico es ese, ¿no? Y luego voy a pedir que alguien me ayude para generar un grupo de WhatsApp para que podamos comunicarnos por mediante esa vía, ¿no? En cuanto a la comunicación, normalmente entre semana ustedes me escriben para alguna duda respecto a la asignatura o tengan alguna pregunta respecto, no sé, a una prueba o a algún tema en especial respecto a la materia, lo hacen, ¿no? Pero fines de semana normalmente yo no suelo contestar. Y si tienen alguna pregunta, traten de hacerla entre semana. Si fines de semana normalmente no suelo contestar las preguntas que me hagan por ahí, ¿no? Eh, las tutorías, bueno, esto le puse porque nos piden una hora para tutorías, ¿no? En cuanto a las tutorías, normalmente le podemos hacer los viernes de 2 a 3. Sí, pero en el caso que ustedes no puedan, no hay ningún inconveniente, me pueden escribir entre semana, ¿no? Lo pueden hacer a través del chat Teams, si es que de pronto quieren, o igual a través del celular, como ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿no? Esa hora es de referencia, es decir, es la hora que tengo asignada para tutorías para estudiantes, pero no hay ningún problema que me escriban entre semana, sea a través de Teams o sea a través del WhatsApp, ¿no? En la parte de la ubicación de la asignatura, como sabrán, este semestre se llevará vía virtual. Y bueno, de pronto si es que alguien, bueno, esta es la tutoría del viernes, de pronto puede ser útil si es que alguien se acerca a la universidad, ¿no? Si es que alguien viene a la universidad, mi oficina es la E203 y es diagonal al subdecanato, ¿sí? En el edificio pequeño de Ingeniería Eléctrica. Parece que es el edificio número 16. Sí, si es que alguien tiene que hacer alguna consulta, ya sea de forma personal, ¿no? Entonces, si es que se hace de forma personal, sí debería ser los viernes de 2 a 3. Caso contrario, lo pueden hacer mediante el chat de Teams o a su vez a través del celular, ¿no? Del WhatsApp, ¿sí? Las clases se van a llevar a través de Teams, básicamente porque existe la facilidad de lo que son guardar los videos, ¿no? De pronto por Zoom suele ser un poquito más complejo y más pesado tratar de guardar los videos. Y aquí automáticamente se los guarda, entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? El horario no se olviden es de los días miércoles de 4 a 6 y los viernes de 3 a 4, ¿no? Sí, serían 3 horas semanales. Si alguna pregunta está ahí, ¿estamos claros? Alejandro Potosí, ¿estamos claros? Sí, que todo claro. Ya, genial. Eh, bueno, en cuanto un poquito a la presentación, creo que ustedes son de la parte, bueno, creo que están unidos de todas las carreras, ¿no? Es un poquito de mi presentación, bueno, lo pueden leer cuando ya les suba, ¿no? En cuanto a la parte de conocimientos previos que ustedes deben tener en el curso, está asignado aquí que ustedes deben saber mecánica newtoniana, ¿no? En ese sentido, bueno, la parte de circuitos iba a ser una clase desde cero, porque ustedes son, perdón, de electrotecnia, ustedes son su primera materia en la malla en la parte de circuitos eléctricos, se podría decir, ¿no? Entonces vamos a ir desde cero. Los conocimientos realmente deben ser muy sencillos, de pronto conocer un poquito que son derivadas de integrales para la parte de inductores y capacitores, pero de ahí no hay ningún inconveniente, ¿sí? Otra cosa más, en la parte del laboratorio, ustedes van a manejar, o entiendo, de acuerdo a lo que vi en la planificación, ustedes van a manejar MATLAB. En ese sentido, bueno, les van a enseñar en laboratorio, ¿no? Y va a ser muy útil para ustedes porque ahí se puede hacer circuitos eléctricos, se puede hacer algún análisis, de pronto se puede programar, entonces va a ser muy útil para ustedes, ¿no? Eso ustedes lo van a aprender en el laboratorio de circuitos. Adicionalmente de eso, bueno, un poquito más adelante les voy a indicar cómo se pueden bajar MATLAB para que de pronto en la materia también de pronto puedan utilizarlo, ¿no? Si algún rato tienen un deber o tienen alguna duda, a través de simulación puedan también de alguna forma comparar la parte teórica más la parte experimental. Sí, pero como les digo, esta parte aquí de MATLAB, les recomiendo que lo instalen porque lo van a utilizar mucho en laboratorio, ¿sí? Además de eso, como es laboratorio virtual, entonces va a ayudar bastante. Sí, eso van a aprender en laboratorio, no se olviden, ¿no? En cuanto a la parte del temario,
Tenemos 4 capítulos. El primer capítulo que va a ser fundamentos de electricidad. Sí, en esta parte se ve lo que son algunas definiciones, unidades de las magnitudes eléctricas, lo que es carga, corriente, voltaje, potencia y energía. Sí, de pronto puede ser muy similar a una materia que tiene electromagnetismo. Aquí lo vamos a ver desde un punto de vista mucho más práctico, ¿no? Realmente en la parte, se puede decir en la parte ya real, en la parte experimental. Sí, todas las magnitudes, a tener una idea de cuánto es una corriente alta, un voltaje alto, una potencia, una energía, para tener una relación de alguna forma real, ¿no? ¿Sí? También vamos a estudiar en el primer capítulo lo que son elementos eléctricos, algunas características, propiedades generales de los elementos pasivos. Los elementos pasivos son resistencias, capacitores e inductores, ¿no? Sí, más adelante vamos a ir estudiándolo, ¿no? Bueno, antes de avanzar, no sé si pueden levantar la mano los que vengan de colegios técnicos, para más o menos tener una idea, ¿no? No sé si pueden levantar la mano. Bueno, ahí está Julián. Tenemos a Alejandro, Andy, 1, 2, 4, 5, 6. Y bueno, Ulises y algunos, ¿no? 2, 4, 6, 7. Bueno, se puede hacer un porcentaje del 30, bueno, 8, ¿no? Porcentaje de un 30%. En todo caso, sí vamos a dar los conceptos de alguna forma para que todos podamos entender, ¿no? Y de pronto podemos profundizar en algunas cositas. Sí, bueno, muchas gracias los que levantaron la mano. Pues de pronto las personas que han manejado la parte técnica, la parte electrónica en el colegio, de pronto les va a ser un poco más fácil el entendimiento de estos temas, ¿no? Pero vamos a dar cierta profundidad en algunos temas en especial, ¿sí? Bueno, ahora, también otra parte del capítulo 1 es que vamos a trabajar con fuentes de energía. Y básicamente existen dos tipos de fuentes, ¿no? Independientes y fuentes controladas o dependientes, tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿sí? Y algo también interesante aquí es el manejo de lo que son mediciones eléctricas, los conceptos de exactitud, precisión, variables continuas, variables discretas y tratamiento de errores, ¿no? Vamos a ver un poquito también de métodos estadísticos para tratar los datos y lo que es transmisión de error, toda la parte de magnitudes eléctricas y mediciones, ¿no? Realmente una parte muy, muy interesante. Sí, en el capítulo 2 ya vamos a ver leyes fundamentales de circuitos en la parte continua. Este curso normalmente se va a trabajar más en la parte continua y posteriormente lo van a ver en el siguiente curso, lo que es la parte alterna, ¿no? Sí, en la parte continua existe, bueno, las dos leyes con las que manejamos la parte eléctrica, ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Sí, leyes de Kirchhoff hay en corrientes y en voltajes. Vamos a ver lo que son divisores de voltaje, divisores de corriente, equivalencia de fuentes, tanto fuentes ideales como fuentes reales, ¿no? También vamos a analizar lo que es la potencia y energía, básicamente en elementos eléctricos pasivos, ¿sí? Pasivos básicamente resistencias, inductores y capacitores. Además de eso vamos a hacer medición de resistencias aplicando métodos directos e indirectos, es decir, vamos a ver código de colores, eh, algunas variaciones de los códigos de colores, en resistencias de potencia, en resistencias pequeñas. Vamos a ver también formas indirectas midiendo voltajes y corrientes por la relación de la ley de Ohm, ¿no? Entonces va a ser, bueno, es muy interesante ya en la parte práctica, para que tengan una idea, por ejemplo, de una resistencia de cuánta potencia puede ser, cómo se pueden leer las resistencias. De pronto veamos un poquito de resistencias ya a nivel de computadoras, por ejemplo, que varía un poquito, ¿sí? Porque obviamente ahí ya son mucho más pequeños, ¿no? Los de computadores, etcétera. Bueno, también vamos a ver, una vez que ya aprendamos las leyes fundamentales, ya vamos a empezar a construir circuitos un poquito más grandes. Cuando los circuitos ya son un poquito más grandes, ya se hace el análisis de estos circuitos, ¿no? Como les decía, en corriente continua. Entonces, cuando ya existen muchos elementos, muchas resistencias, muchos capacitores, ya tienen que hacer algún tipo de análisis. Estos análisis se llaman análisis de mallas y análisis de nodos, que básicamente tienen que ver con las leyes de corriente de Kirchhoff y las leyes de voltaje de Kirchhoff. Y vamos a ir analizando eso, ¿no? Que bueno, eso va más adelante. Vamos a ver un poquito más del teorema de superposición, ¿sí? Que bueno, eso lo vamos a estudiar. Y algo que es muy importante, equivalentes de Thevenin y Norton, con fuentes dependientes y fuentes controladas, ¿no? Vamos a analizar qué son estos equivalentes que suelen ser muy útiles en la parte de sistemas eléctricos de potencia. También vamos a ver lo que es máxima transferencia de potencia. En el capítulo final vamos a analizar también un poquito respecto a la corriente alterna, pero como les digo, en esta asignatura normalmente se trabaja más con los conceptos de corriente continua.
Sí, pero aquí se da una breve introducción en un capítulo, lo que son la parte de corriente alterna, cómo se genera, cómo se hace el análisis, ¿no? Que varía respecto a la parte de continua, más que todo por la forma que actúan algunos elementos pasivos al ser alimentados por corriente alterna, a diferencia de corriente continua, ¿no es cierto? Más todo en el almacenaje de energía. Sí, vamos a ver lo que son algunas características de ondas senoidales, vamos a analizar un poco la amplitud, la frecuencia, valores pico, valores de eficacias, ¿no? Sí, eso en cuanto a las formas de onda de las señales sinusoidales, ¿sí? Además de eso, vamos a ver la solución de circuitos resistivos en corriente alterna. Es básicamente la idea sería en el temario, en el capítulo 4, ¿no? Entonces, no se olviden, tenemos 4 capítulos. El primer capítulo suele ser un poquito más teórico, porque se analizan muchos conceptos, ¿no? Luego los siguientes capítulos son un poquito más prácticos. Y los siguientes capítulos, lo que es del capítulo 2 y 3, podemos hacer de pronto algunas simulaciones para hacer ejercicios de tanto teóricos y luego probarlos desde el punto de vista al menos de simulación, ¿no? Sí, porque la idea sería que ustedes lo puedan probar desde el punto de vista experimental. Pero bueno, por la situación nos toca trabajar de esta manera, ¿no? Eh, en la parte de ejercicios, ustedes en el laboratorio, me imagino que esta semana ya empiezan laboratorios con indicaciones y ese tipo de que se da inicialmente, pero los ejercicios de práctica ustedes van a ver son conocimientos de los equipos que hay, algunas características y más que todo para que se maneje simbologías, ¿no? Esto de lo que son simbologías de circuitos eléctricos, de alguna forma son normados, básicamente para que todos los que, por ejemplo, podamos leer un plano o podamos entender un circuito, manejemos la misma nomenclatura en cuanto a simbología y nomenclatura, ¿no? Entonces, eso realmente es muy importante, les van a dar eso en una primera práctica, ¿no? Van a analizar también fuentes de energía, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, a manejar escalas. Esto de aquí es muy importante, el hecho de manejar escalas, más de todo para tener un conocimiento dimensional de las cosas. Sí, por ejemplo, en un motor, digamos, ¿a qué equivale decir un kilovatio o 10 HPs o esas medidas de energía, de potencia, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, saber en mi casa cuánto estoy consumiendo de energía, eso resulta ser muy interesante y muy práctico. Entonces, ese tipo de cositas vamos a ver, ¿no? El uso de escalas va a tratar de hacer algunos ejercicios prácticos que ustedes puedan tener con cosas que tengan en la casa para que de alguna manera puedan tener una relación con la parte experimental, ¿no? Eh, los usos de las escalas son muy importantes. Eso, bueno, en instrumentos de medida de corriente continua, vamos a ver, bueno, van a experimentar también medición de resistencias aplicando métodos directos e indirectos, que les había indicado anteriormente, ¿no? Vamos a ver qué pasa si las resistencias, por ejemplo, están, de alguna forma están expuestas a la temperatura, qué puede cambiar. Una vez expuesto a la temperatura cambia la resistencia. Sí, el manejo de tablas, obviamente, de elementos resistivos. Esto lo van a hacer en la práctica, ¿no? Van a ver también elementos de almacenamiento de energía, que son normalmente los inductores y los capacitores, leyes de Kirchhoff, van a manejar el osciloscopio para poder ver las señales de onda, van a ver valores característicos de las ondas periódicas y solución de circuitos resistivos en alterna, ¿no? Bueno, en este método, como les digo, ustedes van a hacer desde el punto de vista virtual, entonces sí sería interesante que ustedes en sus casas puedan de alguna forma experimentar, ¿no? De alguna forma ustedes puedan si es posible, tratar de suplir esa parte que no la tienen, que la parte experimental, al menos las personas que no han estudiado en colegios técnicos, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacerle muy experimental a esto de aquí para que se entienda, ¿no? En cuanto a los objetivos de la asignatura, la idea es aplicar principios matemáticos, ciencias básicas y leyes fundamentales para describir y analizar la electricidad. Sí, entonces vamos a ver cómo funciona la electricidad, cómo se mueven los electrones, cómo se mueven las cargas, cómo funciona un capacitor, cómo funciona un inductor, y qué pasa cuando yo les conecto en diferentes tipos de topologías. Sí, vamos a conocer los fenómenos de la energía eléctrica, vamos a saber cómo funcionan los circuitos en régimen estable, es decir, en corriente continua, para cargas RLC. Cuando vean eso de RLC, significa que resistencias, inductores y capacitores. L, bueno, para inductores y C para capacitores. No es una forma de escribir la nomenclatura, ¿sí? Y vamos a planear y resolver circuitos eléctricos básicamente alimentados con fuentes de DC. Sí, vamos a ver qué es DC, qué es AC, eh, el tipo de señales que existen, etcétera, ¿no?
Es que no se preocupen, ahora estoy hablando más todo por la parte técnica, pero vamos a ir explicando todos estos conceptos para que quede claro tanto a los chicos que ya manejan la temática técnica y los chicos que no la manejan aún, ¿no? La bibliografía básica, lo bueno de esta asignatura en sí es que tienen mucha bibliografía, es decir, los circuitos se han desarrollado tanto que realmente ustedes tienen mucha información. Entonces, los libros que normalmente trabajamos en esta asignatura, por ejemplo, el de Hyde, Análisis de Circuitos de Ingeniería, es muy bueno. El de Dorf, que es el que yo utilizaba cuando era estudiante, ya existen, hay versiones ya mucho más actuales. El de Sádico es un muy buen libro. Este libro es muy bueno, más todo porque es muy didáctico. Sí, como son versiones nuevas, eh, realmente son muy didácticos. Ustedes, bueno, lo pueden buscar. Creo que estos libros sí suelen estar, al menos el sádico, me parece que sí es como que estuviera libre. Me parece que en algunas, bueno, no sé si la versión de 2018, pero parece que hay versiones digitales que sí están libres en internet, ¿no? Eh, pero igual, en la biblioteca aquí la tienen en la universidad, es que pronto pueden acceder a la biblioteca. El de Boyle está también, es un muy buen libro, ¿sí? Introducción al análisis de circuitos. Que les recomiendo, y realmente todos estos son muy buenos, ¿no? Como dije, yo estudié con el de Dorf, es muy grande ese libro, ¿no? Son como 700 hojas, pero bueno, tiene todo, que tiene es prácticamente cubre toda la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Electrotecnia, circuitos uno y circuitos 2 básicamente. Bueno, entonces esa sería la parte de la bibliografía. Como les digo, ¿cuál les recomiendo? El que dice el de Sádico. Ese es muy buen libro, más todo es muy didáctico y los conceptos de ahí, y tiene muchos ejercicios, ¿sí? Tanto propuestos como para resolver. Algunos vienen con respuesta y resulta interesante también porque si ya te dan la parte de respuesta en un problema, de pronto tú vas desarrollando hasta saber por qué la respuesta es esa, ¿no? Bueno, aunque tampoco es que me garantice que la respuesta esté correcta, pero al menos es una guía. Entonces, esta parte de la bibliografía básica y complementaria, cualquiera de esos libros son muy buenos, ¿no? La parte de la evaluación, ¿cómo se la va a manejar? Vamos a manejar igual que el semestre pasado. Tenemos una prueba que vale 35%. Tenemos el examen bimestral que vale otro 35%. Y va a haber entre deberes y talleres un 30%, ¿no? Es decir, en deberes de los que ustedes vayan a resolver en sus casas, y talleres de pronto lo vamos a hacer antes de la prueba y de pronto puede ser grupal o individual, ¿no? Todo va a depender cómo vayamos avanzando en la materia. Ahora, no se olviden que esta asignatura tiene dos componentes, la componente de docencia y la componente práctica. Entonces, tienen porcentajes, ¿no? Es decir, la componente de docencia es un 70% de la nota y la componente práctica que ustedes hacen en sus laboratorios es un 30%, ¿sí? Es bueno, eso no sé si lo han venido manejando antes. No sé si manejan eso antes, porque no sé si tienen un laboratorio antes de esto. Creo que no. No sé, Alejandro, esto ya lo manejaban antes del componente docente y componente práctico. No sé si me puedes indicar tú. Sí, hace 2 semestres se usaba lo del componente práctico y componente docente, pero ya no están usando. Bueno, en ese sentido, en esta materia sí, debido a que tenemos laboratorio, ¿no? Ah, bueno, sí, laboratorio, pero de ahí Sí, no, porque antes era componente docente, componente práctico y aparte también laboratorio. Ahorita sí, solo es el laboratorio y el componente docente. no sé. Sí, justamente como mencionas tú, Alejandro, está correcto, ¿no? Entonces, ustedes de ahí lo van a manejar en esa misma forma, ¿no? Entonces, tendrán en cuenta que tienen la parte de laboratorio y la parte de la materia. Vamos a tratar, no siempre se va al mismo ritmo, pero normalmente la materia tiene que ir un poquito más rápido que el laboratorio, debido a que ustedes ya tienen que ir con conocimiento previo para ir para el laboratorio. Entonces, de alguna forma está distribuido de tal manera que lo que se dé en clase vaya antes que lo que se ve en laboratorio, sí, para que vayan con conocimientos previos. Obviamente eso no quita que ustedes tengan que hacer un estudio, una investigación inicial, porque normalmente las hojas guías de los laboratorios ya vienen, normalmente te mandan a consultar, normalmente te piden algo, un trabajo anterior, ¿no? Entonces es para complementar, si no todo lo que veamos en clase se puede ver en el laboratorio. Por ejemplo, si usted dice vamos a manejar el osciloscopio, aquí en el laboratorio no se ve el osciloscopio, perdón, en la asignatura no vemos el osciloscopio. Entonces, algo que ustedes deben estudiarlo para el laboratorio.
Pero obviamente, por ejemplo, análisis de circuitos, Thevenin, Norton, Maya, ley de Kirchhoff, ley de Ohm, eso sí se les da en la asignatura, ¿no? De tal manera que cuando tengan que aplicar en el laboratorio, ya van a ir con esos conceptos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cristian Ayala, ¿me escuchas? ¿Tienes alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Ya. Sí, bueno, la parte de la evaluación es la más complicada, ¿no? Sí. Cuando se vienen, bueno, el examen, aquí el examen dan la primera prueba y el examen es acumulativo, ¿no? No se olviden que las preguntas pueden ser teóricas y, bueno, y resolución de ejercicios, ¿no? Además de eso, cuando, bueno, más adelante les voy a explicar lo de las pruebas, porque tienen que subir las evidencias de lo que están realizando, ¿no? Bueno, entonces aquí está en la parte adicional. ¿Qué es lo interesante de esto? No se olviden que ustedes van a ser ingenieros orientados a la parte de electrónica, entonces con estos conceptos básicos de electricidad les van a ayudar mucho para el desarrollo de muchas asignaturas de hacia adelante. Entonces sí debemos conocer muchos conceptos, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, conocer el concepto de corriente continua, el concepto de qué es un capacitor, un inductor, un resistor, cómo funcionan, cómo se miden, cómo se calculan, cómo son en la vida real. Eh, Eso realmente es muy útil, no solo aquí, sino en las asignaturas posteriores y además de eso cuando salgan a la vida laboral, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente uno, si es que va a trabajar en una empresa o si se pone en una empresa o lo que sea, uno debe aprender a dimensionar, por ejemplo, capacitores o inductores para hacer filtros, o si ustedes van a una fábrica, por ejemplo, saber diferenciar entre un capacitor, entre un inductor a nivel industrial o si es que es electrónica, igual a nivel electrónica más pequeña, de niveles de voltaje más bajos, ¿no? Pues por eso es importante que ustedes tomen mucho interés en la asignatura. Y además de eso, porque esto concatena a otras asignaturas, ¿no? A lo que es fundamentos, a lo que es circuitos, igual lo que son dispositivos electrónicos, entonces les va a ayudar bastante, ¿no? En cuanto a la parte de honestidad en los trabajos, deberes y pruebas, sí, la idea es que si nosotros mandamos algún deber, la idea es que los hagan ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente suele pasar, ¿no? Que digamos, mandamos preguntas de deber y resulta que hay un ejercicio que, por ejemplo, tiene su dificultad y que a lo mejor no muchos pudieron resolver, y resulta que un compañero resuelve. Cuando el compañero resuelve, a veces resuelve mal. Entonces, se ve clarito que todos tienen el mismo error, el mismo error, el mismo error. Entonces, si tienen copia de deberes, será cero tanto al que presta como al que copia. Y como yo no sé quién presta ni quién copia, tendrían cero. ¿No? Traten de hacer el ejercicio. Obviamente, la resolución en, va a ser muy parecida, pero no textualmente igual. Pues normalmente suelen hacer, pero textual, es decir, hasta el gráfico es muy, muy, muy parecido, ¿no? Entonces, siempre traten de hacer ustedes el ejercicio tanto en las pruebas, deberes y trabajos, ¿no? En la parte de clases, esto de puntualidad, la idea es que ustedes traten de asistir con puntualidad para que puedan hacer preguntas, ¿no? Obviamente, de ser el caso, como es modo virtual, a veces suele pasar de que, no sé, no tenemos internet o tenemos algún problema, y a lo mejor no pueden asistir, obviamente las clases van a quedar grabadas, entonces no habría ningún problema, pero el lío es que les toca revisar luego la clase, entonces ahí ya tienen que ocupar otro tiempo para poder revisar, entonces mejor que siempre asistan para que puedan hacer preguntas y para que no tengan que ocupar un tiempo extra del suyo, ¿no? Para que tengan que resolver aparte, otra vez ver el video ya suele ser un poquito cansón, mejor estar directamente en la clase, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a la parte de pruebas, talleres y deberes, normalmente no se recuperan. Es decir, si usted no entrega, bueno, tiene algunas opciones de recuperación, pero normalmente para recuperar tiene que tener una justificación de bienestar estudiantil. Es decir, si mañana existe una prueba y de alguna forma usted no pudo asistir porque tuvo alguna enfermedad, una calamidad doméstica, usted tiene 3 días para acercarse a bienestar estudiantil, indicar lo que sucedió, presentar los respectivos, las justificaciones que usted tenga, entonces ellos van a generar una justificación que ustedes me entregan a mí y yo podré tomarles la prueba, realizar el taller o revisar el deber sin penalización. ¿Sí? Sí está claro, es decir, ustedes no quieren ser penalizados, tienen que traerme una justificación de bienestar estudiantil. En el caso contrario, que por otra razón que ustedes no puedan justificar y tengan que dar una prueba, un taller, un deber, me lo pueden dar, pero para esto tienen que hacer una solicitud. Solicito que se me tome la prueba o se me recoge el deber. En ese caso, la prueba, el deber o el taller van a tener una penalización, ¿sí? Normalmente del 20%.
y solo tienen 3 días para justificar. Si no, si pasados los 3 días ustedes no justifican, esa penalización va a ir aumentando. Entonces la idea es que ustedes me puedan justificar si es que no tienen la justificación de bienestar estudiantil. No se olviden, si justifican por bienestar estudiantil, ustedes no tienen penalización. Caso contrario, ustedes sí tendrían penalización. Sí, además de eso, no se olviden esta parte de las pruebas. Si ustedes, por ejemplo, tenemos una prueba el día miércoles y no pudieron dar la prueba, ¿no es cierto? Por alguna razón y tuvieron que justificar, la prueba que tendrán obviamente va a ser un poco más compleja, debido a que van a tener más tiempo que los compañeros que dieron la prueba antes, tienen más tiempo para estudiar, por ende la prueba va a tener mayor complejidad. Sí, entonces tendrán bastante cuidado en ese sentido, es mejor que den las pruebas de las fechas previstas, que ya les iría avisando cuando ya suba la parte del sílabo, porque no, como recién ayer me ingresaron al sistema para este grupo, entonces no, todavía no he podido generar el sílabo, ¿no? Entonces, si está claro hasta ahí. Cristian Chávez, no sé si está clara la idea. Sí, profe. Sí, entonces tendrá bastante cuidado. Otra cosita más, en la parte de lo que son las pruebas, normalmente ustedes deben dar la prueba, es decir, si ustedes no dan una prueba, si para pasar la calificación, les debería pasar sin nota. Y cuando yo paso sin nota, ustedes no tendrían una nota bimestral y automáticamente pierden la asignatura. Es decir, ustedes deben dar la prueba o dar la prueba. No hay otra opción, sea atrasada, con penalización, atrasada sin penalización, o en las fechas que son, pero ustedes deben dar las pruebas. Si ustedes no dan una prueba, yo no puedo ponerle cero. ¿Por qué no puedo ponerle cero? Porque ustedes no dieron la prueba. Es decir, ustedes tienen que dar las pruebas porque tienen que dar las pruebas. De pronto en deberes y talleres podría poner cero por no presentar, pero en una prueba no se puede poner cero. Si ustedes deben dar la prueba. Y si no tienen calificación, el sistema les pone como que ya está perdido el semestre. Entonces no se olviden, tienen que dar siempre las pruebas, ¿no? De pronto les aviso porque hay personas que no les gusta dar pruebas y luego aparecen al final, vea, profe, no tengo nota. Y es justamente porque el sistema, yo no puedo hacer promedio si no tienen prueba. Sí, porque normalmente no les puedo poner cero, ¿no? Entonces no se olviden. Ahora, en lo que son las pruebas, siempre van a estar relacionadas a los trabajos, a los talleres que hagamos. El taller va a tratar de ser antes de la prueba normalmente. Entonces, yo creo que con los talleres y deberes no van a tener ningún problema. Obviamente los ejercicios van a ser parecidos, pero no exactamente lo mismo. Es decir, si yo hago un ejercicio, no quiero decir que voy a hacer el mismo cambio de datos. Siempre va a tener su complejidad, ¿sí? Pero de alguna forma ustedes realizando los ejercicios de talleres y de deberes no van a tener ningún problema, ¿no? Sí. Adicionalmente, existe el código de ética de la universidad en cuanto al respeto y todo eso de los estudiantes y del profesor, ¿no? Entonces, tratemos de seguir ese código de ética. Adicionalmente, no se olviden ustedes, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias, que de pronto alguna cosa que estamos dando en clases y no esperen al final, ¿no? Es decir, o no esperen que yo les pregunte, si alguien se vea, profe, ¿me puede repetir esta parte? Yo normalmente siempre pregunto, ¿está claro? ¿Para qué? Para que de alguna forma saber que estemos yendo bien, ¿no? Ahora, siempre les voy a pedir que ustedes me hagan preguntas si es que fuese necesario o repetir algo. ¿Por qué? Porque normalmente eh, uno a veces cree que está dando clases para alguien que ya sabe. Entonces yo puedo obviar muchas cosas. Sí, puede que muchos estudiantes de aquí, de pronto por ser de colegio técnico, sí esté claro muchas cosas, ¿no? Pero puede ser que para otras personas no esté muy claro. Entonces siempre pregunten. Como digo, normalmente uno tiene la tendencia a enseñar como para alguien que ya sabe. Entonces a veces se me pueden ir a algún concepto y esto ya qué es y por qué dijo esto. Entonces siempre traten de preguntarme, ¿no? Sí, más todo para que quede claro, más todo porque es el primer curso que toman de la parte eléctrica, ¿sí? Entonces va a ser muy importante que tengamos la misma, de alguna forma el mismo conocimiento, de alguna forma la misma nomenclatura, el mismo lenguaje técnico, para que vayamos entendiendo esto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Denis Casa, ¿me escuchas? ¿Tienes alguna pregunta? Denis, ¿me copias? Denis, no creo que está. Bueno, aunque está ahí, pero no está. Diego Cabrera, no sé si me escuchas. Sí, profe, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna, todo claro. Ya, no sé, el día de la prueba normalmente ustedes, cuando tomemos las pruebas, eso mismo les decís, cuando tomemos las pruebas,
hay que subir las evidencias de lo que ustedes van realizando. Es decir, la prueba obviamente va a ser virtual. Se tomará un ejercicio, ustedes van a seleccionar una pregunta, lo que sea, pero tienen que subir evidencias de que han realizado el ejercicio. Sí, esas evidencias, obviamente, cuando estén dando la prueba, yo les voy a decir, miren, falta 10 minutos para entregarnos, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen que en ese tiempo eh, tomar las precauciones para ya subir al sistema, tomar fotos, hacer el PDF, lo que sea, ¿no? Y subir al sistema. ¿Por qué pasa esto? Normalmente suele pasar de que ya cuando se cierra el sistema, me dicen, vea, profe, no puedo subir. Y bueno, algunos me dicen así, otros me mandan el trabajo, es decir, vean, no le puede mandar y me mandan por correo. Si me mandan por correo, yo no recibo nada por correo porque debe estar subido al sistema. Entonces siempre vamos a tener un tiempo prudente para que ustedes puedan subir. Sí, normalmente para estar todos igual, porque sí, y esto no solo me pasa con las pruebas, no con los deberes. Entonces igual en los deberes, ¿no? Si yo les mando un deber, normalmente el deber puede ser, anterior es una duración de 8 días. Si les mando hoy para la prueba del día lunes, ustedes van a tener, bueno, 7 días para realizar el deber. Tienen 7 días, pero por alguna extraña razón, digamos que sea el lunes que tienen la prueba y les pedí hasta el domingo 12 de la noche. Sin mentir, el lunes yo que sé, a la 1 de la mañana me mandan un correo. Vea, profe, no pude subir, pero mando por el correo el deber. Igual no pueden, es decir, no me pueden enviar a mí el deber si no subieron al sistema. Tuvieron 7 días para subir el deber y el último día me dicen, vean, justo hace media hora se fue la luz de mi casa. O sea, tuvieron 7 días. Pues digo, traten de mandar si es posible un día antes para que no tengan inconvenientes. No se los digo porque suele pasar. Entonces, para más o menos indicar. Obviamente, ustedes no me presentan el deber, como les digo, deben justificar o a su vez pedirme una solicitud, pero tendrían una penalización, ¿no es cierto? No se olvidarán esa parte de ahí. Entonces, no me gusta que me manden los deberes ya cuando pasó el tiempo. ¿Sí? Tienen que hacer la solicitud de que no pudieron subir y tendrían la penalización y él permitiría en el sistema para que logren subir posteriormente, ¿no? Sí, pero obviamente solo tienen 3 días para hacer eso. Sí, hasta ahí alguna pregunta, sí está claro, ¿no es cierto? Kerly Estrella, ¿sí está claro? Kerly, no te escucho. Creo que tienes el micrófono muy bajito. Te escucho bien bajito. Ahí dime. Ya bueno, se escucha bien bajito, no sé si sea problema del micrófono. Pero bueno, a ver, animas. María Polo. Ya, sí está claro todo lo que expliqué en este momento. ¿Tienes Sí, alguna duda? Ya, bueno, entonces no se olviden, aquí lo importante es que ustedes de alguna forma estén motivados para la asignatura, traten de preguntar lo que más puedan, vamos a tratar de hacerle muy práctico, voy a tratar de igual trabajar con la parte de MATLAB para que ustedes puedan de alguna forma ya irse familiarizando, pueden hacer circuitos, pueden ir probando. ¿Y por qué MATLAB? Porque luego les va a servir para otras asignaturas. Entonces, si ustedes ya van acostumbrando, les va a ayudar bastante, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Eh, bueno, eso sería en cuanto a la parte introductoria que queríamos ver hoy. De pronto les voy a dar un poquito adicional para lo de MATLAB, más todo porque les puede resultar útil, ¿no? En Internet existe mucha información. Si alguien ya se pone a curiosear, le gusta la parte ya de ir un poquito más allá, ustedes en la universidad, ustedes pueden ingresar a MATLAB. ¿Cómo? Bueno, pueden MATLAB, EPN y la Politécnica, bueno, tiene realmente un repositorio de muchos programas. Sí, imagino que a lo mejor lo vieron antes o no sé, bueno. En este caso, por ejemplo, tienen Autodesk, tienen Microsoft Azure para programar, eh, tienen un sinnúmero de programas, ¿no? Y en este caso tienen MATLAB. Aquí en MATLAB ustedes pueden realizar muchas simulaciones y básicamente funciona, ustedes programan Python, funciona como Python y si no han visto Python, más o menos como programar a nivel de matrices, ¿sí? Pues se llama MATLAB, es laboratorio matricial, entonces suele ser muy, muy interesante. Aquí ustedes tienen el portal para ir a MATLAB, pero también tienen un manual de instalación. Aquí les voy a explicar cómo se instala, qué nomás necesitan, se pueden bajar a su computador, ¿no? La versión que usted quiera. Igual, como ustedes tienen una cuenta de correo y una clave, normalmente van a entrar con ese correo y esa clave.
Sí, entonces suele ser muy útil si ustedes van a trabajar directamente. Y se les va a crear la licencia, ¿no? Simplemente con su correo y su clave. Eso en cuanto aquí en las descargas. Como digo, solo ponen descargas VPN y les va, bueno, más la VPN le puse, le ponen, les va a salir descargas y tienen algunos programas, ¿no? Si pronto, por ejemplo, podrían también bajarse Autodesk Inventor, que Autodesk para hacer planos 3D o sí, sí, también para planos 2D. Pero bueno, aquí pueden hacer piezas, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer planos. Por ejemplo, no sé si tienen aquí la versión para bajarse AutoCAD, pueden hacer planos eléctricos, y hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que de pronto, si alguien es curioso, podría empezar a trabajar. Bueno, y tienen otros programas más, ¿no? La View, de pronto, posteriormente, los que hacemos de control, trabajamos mucho con la View. Y de pronto, por ejemplo, los que tienen, a veces suele dar problemas, porque MATLAB suele ser un programa medio pesado. Entonces, dependiendo del computador que ustedes dispongan, de pronto puede ser complicado para el computador procesar lo que haga MATLAB. Entonces, si es que alguien quiere trabajar, por ejemplo, puede trabajar en algo que se llama MATLAB Online, es decir, tienen un MATLAB en línea, ¿no? Entonces, aquí se bajan, ¿sí? Bueno, en mi caso, yo creo que ya estoy conectado. Simplemente se genera un usuario. Y se genera un usuario, bueno, les pide algunas cositas y ahí ya se agregan directamente, ¿no? Y cuando quieran trabajar, simplemente le pulsan ahí y ya van a poder trabajar. Más o menos para que tengan una idea cómo funciona esta parte, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí se va a ir abriendo. Bueno, es la pantallita esta de MATLAB. Y aquí ustedes, por ejemplo, si quisieran hacer algo nuevo, aquí pueden empezar a programar. Ahí pueden poner lo que sea. Bueno, eso van a ir aprendiendo en la parte de programación. Cuando hagan la parte de laboratorio, van a aprender más la parte de circuitos, ¿no? Pero esto sirve para muchas cosas. Sí, si en un rato van a hacer programación, van a simular ecuaciones diferenciales, hacer dinámicas de sistemas, sistemas más a resorte, no sé, termodinámica, eh, sistemas de redes, telecomunicaciones de alta frecuencia, sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces suele ser muy útil. Entonces sí les recomiendo que vayan poco a poco aprendiendo, moñando un poquito, que vayan aprendiendo porque les va a servir hacia los niveles superiores también. Y como les digo, esto simplemente se crea un usuario y el usuario tiene que ser igual con el correo que ustedes manejan de la universidad y la clave que tienen para entrar al SAE, para entrar a todos esos tipos de programas, ¿no? Entonces les va a ayudar bastante. Sí, bueno, hay mucha información, tanto en español como en inglés. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Mateo Cepeda, Mateo, ¿me escuchas? Sí, 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 escucho. profe. Sí, ¿tienes alguna duda? ¿Está claro esto? No, no, todo claro. Igual, por Ya, mi parte, todo claro. ya, genial. Entonces sería en la parte de MATLAB, ¿no? Ahora, quisiera que me ayude alguien, no sé si alguien voluntariamente quiera ser el presidente de curso o tenga experiencia siendo el presidente de curso. Más todo para que me ayude a crear la parte del WhatsApp y que de pronto alguna comunicación que requiera adicional y también porque es la persona que hace el seguimiento del sílabo y no sé si alguien me puede ayudar voluntariamente o hacemos al azar de la vida. Y siempre cuando está listado y ustedes son... A ver, dije, ¿cuántos estudiantes tenemos aquí? ¿Hay alguien aquí todavía no esté matriculado? Ah, no, yo solo agregué a los que estaban en la lista, ¿no? De pronto hay algunos otros compañeros que se agreguen más adelante. Déjenme ver dónde está. Buscaré la lista y ahí que nos colabore, ¿ya? Ya, a ver, déjenme. Y alguien que me ayude. María Polo, ¿me puedes dar un número del 1 al 27? 10. El 10, ya vemos el afortunado, afortunado. Cristian Chávez, Cristian Escobar Chávez, Joel. Sí, profe, diga, Ya, ¿tú me puedes ayudar para que seas representante del curso? pues si no hay nadie, ningún voluntario más, pues ya ni modo.
Ya te tocó voluntario la fuerza, ya ni modo, así es la vida. Ya, Ya. ayúdame creando el grupo de WhatsApp, ¿ya? Sí, ya, profe, ya le creo. Nos vamos a agregar en este momento al grupo de WhatsApp. Normalmente, de pronto para hacerles de acuerdos, por ejemplo, de las pruebas, de que deben entregar deberes, suelo escribir por el WhatsApp, ¿no? O a veces cuando tengo alguna información interesante en la parte de circuito, de la ingeniería en general, les podría compartir algunas cositas desde el punto de vista del WhatsApp, ¿no? Entonces, y nos compas por aquí por el chat para ver si nos agregamos todos de una vez. ¿Qué nos cree Cristian? Y nos vamos agregando. No se olviden, por aquí les he de hacer acuerdo cuándo son las pruebas y todo eso, ¿no? Con los deberes, las fechas. Y esperemos que nos agregue el compañero. Sí, profe, me permite. Me da un momentito, ya les envío el chat, al chat Ya, el link para que se unan. ya esperemos un minutito, ¿ya? Y algo más, bueno, esto igual nos van a indicar en laboratorio, pero, bueno, vamos a poner acá. Un cinquito. Igual esto los van a indicar en laboratorio, así que no hay lío, ¿ya? Pues normalmente ustedes van a tener el laboratorio y van a tener unas hojas guías. Entonces, si vamos a buscar las hojas guías, me parece que está en una página que se llama, bueno, DACIPN, que es del Departamento de Automatización y Control Industrial. Y me parece que trabajan aquí en la parte de docencia. Docencia, hojas guías de laboratorios. Y aquí deben tener, miren, aquí está electrotecnia, laboratorio de electrotecnia, y ahí les va a salir las hojas guías, ¿no? Igual ya está por fechas, si ven aquí del 10 al 13 de mayo, 10 al 13 de mayo, y ya está, que va a ser indicaciones generales, normativa, conformación de grupos, etcétera, ¿no? Y a partir de la siguiente clase, que sería el 17, que sería, a ver, sería el próximo martes, ya tienen, ¿no? Aquí tienen, ya está la hoja guía. Pues eso les indica a los profesores de laboratorio, ¿no? Y para que usan nomenclatura, los equipos que tienen en el laboratorio. Pero eso los van a indicar sus profes cuando vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, ya está la parte de introducción a MATLAB. Y creo que ya tienen hasta, bueno, digamos, si tienen las hojas guías ya cargadas. Si esto les van a indicar sus profes, bueno, igual ya se van a ir acostumbrando porque ya tienen, mientras más laboratorios tengan, y aquí les van a ir cargando con fechas y todo, ¿no? Igual aquí tienen pruebas. Bueno, las pruebas se llaman coloquios, no sé por qué lo llaman coloquios. Bueno, no, solo está la práctica 1, ¿no? Entonces no se olviden, esta semana van a tener solo indicaciones generales. Sí, bueno, el compañero ya nos dio agregando. Entonces nos unimos por ahí, ¿ya? ¿Pueden unirme a mí también de una vez? Déjenme un momentito. Veamos. Tratemos de agregarnos todos, ¿ya? Ya, y si puedes me das cambiando porfa el logotipo y le pones algo medio chévere porque para no confundirme con otros grupos. Sí, profe, ya le arreglo algunas cosas. Ya. Y no sé si hay alguna pregunta más, alguien tenga alguna duda, si está claro todo. Igual les voy a subir, no se olviden, en el Teams, imagino que han manejado Teams, ¿no? En el Teams tienen en la parte de los files, de los archivos, se les va a crear ahí
Bueno, se les va a grabar se les va a quedar la grabación en el material de clase. Ya les voy a agregar de una vez las indicaciones que vimos hoy. Y hasta que me asignen ya el aula, creo que el aula ya le estaba revisando. Y en el aula igual voy a ponerles todo lo que necesitemos respecto a la asignatura, ¿no? Veamos. Ya. Pues yo les agrego de una vez aquí al Teams la clase que vimos hoy, las indicaciones sobre todo, ¿no? Que son muy importantes. A ver, no se olviden en esta material. Sí. Sí, ahí está. En material de clase, bueno, clase material, ustedes le ven ahí está la presentación, ¿no? Entonces ahí conforme vayamos avanzando, voy a ir agregando de alguna forma ahí las clases, ¿no? Listo. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Alejandra Santamaría. Alejandra, ¿me escuchas? Buenas tardes, Inge. Sí, sí, le escucho y no hay ninguna pregunta adicional. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, por el día de hoy quedaríamos ahí y el día viernes ya avanzaríamos en la parte de la asignatura, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, entonces quedaríamos ahí, ¿no? Que tengan un buen resto de semana. Nos veríamos el día viernes a las 3 de la tarde. Pues no se olviden, esta semana ya voy agregando el aula virtual, ¿no? Toda la información y ya la semana, espero para el viernes ya que lo puedan ver toda la información que voy subiendo al aula virtual también. Nos veríamos la próxima clase, que pasen bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego. Ok.